Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos. Bueno, este sábado y domingo 26 y 27 de octubre en nuestro país tendremos elecciones, las elecciones municipales y también de gobiernos regionales, pero no van a ser los únicos comicios a los cuales tendremos que poner atención, porque en Uruguay se definen cosas importantes. En primer lugar, al futuro presidente de la República, y en segundo también algunos temas que tienen que ver con seguridad social, que vamos a estar comentando a continuación con el doctor en ciencia política, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director además del Centro Regional del Proyecto Variedades de Democracia para América Latina, David Adelman, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes, buenos días. Sí, preguntarle en primer lugar respecto del panorama previo a lo que van a ser estos comicios en Uruguay, que al parecer, de acuerdo a lo que señalan algunas encuestas, estaría favorable a la actual oposición, al Frente Amplio, que recordemos a su vez viene de un periodo de bastantes años, más de una década en el poder. ¿Cómo se proyecta lo que puede ocurrir este domingo? Bueno, la verdad que a nivel de encuestas de opinión pública y en Uruguay son razonablemente serias, uno podría decir que es tirar una moneda. Algunas encuestas sí, indiscutiblemente ponen a la coalición opositora del Frente Amplio como posible ganadora para llegar primero, pero hay otras encuestas que acaban de salir esta semana, estos últimos días, que muestran lo contrario. O sea, lo que es claro es que ambos grupos políticos están superpuestos en los intervalos de confianza de todas las encuestas. Es decir, no sabemos estadísticamente si hay una diferencia significativa entre ellos. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrollan estas elecciones, profesor? Acá en nuestro país vamos a tener unas elecciones municipales y de gobiernos regionales que seguramente van a estar marcadas por la situación de seguridad, bueno, los distintos escándalos en los cuales han estado involucrados las distintas fuerzas políticas, oposición, actualmente oficialismo. ¿Cuál es el escenario en Uruguay? Bueno, en Uruguay es un poco más tranquilo. Te diría que Uruguay llega un poco más liviano de estos traumas o de estos movimientos más telúricos, si uno quiere decirle. Tampoco tenemos que olvidarnos que esta es la segunda etapa de un proceso electoral que dura casi un año en Uruguay, porque empezamos en junio con las elecciones primarias, donde cada partido está obligado a comparecer para elegir su fórmula presidencial. Ahora estamos eligiendo presidente, las mayorías parlamentarias, qué pasa en las pulseadas internas de los partidos. Tú mencionaste también el tema de los votos directos que tenemos en Uruguay, que esto ya hace muchas decenas de años existe en Uruguay. El mes que viene seguramente vamos a tener el balotaje, la segunda vuelta, porque todo indicaría decir y mostrar que no va a haber nadie que supere la mitad más uno de los votos válidos. Y recién en la cuarta etapa, en mayo del 25, tendremos las elecciones departamentales locales, digamos, ¿verdad? Entonces, se llega de una forma tranquila. La campaña, de hecho, te diría que estuvo bastante chaucha, aburrida, como chata. Estos últimos días empezó un poco más de vapor, de tensión, de fricción, pero estamos a menos de una semana de la elección general. Era esperable. Y bueno, llegamos con una oposición robusta, fuerte, con un candidato que tiene experiencia del gobierno local departamental del segundo departamento más importante del país, Yamandu Orsi, que pertenece al grupo del Pepe Mujica, del espacio 609, del Movimiento de Participación Popular, que es el espacio dominante del Frente Amplio. Y del otro lado tenemos a Álvaro Delgado, que era el secretario general del presidente de la República, Lacalle Pou, que llega ahora con una aprobación inédita en el Uruguay de alta, ¿verdad? Un 50% básicamente de aprobación popular, que para estar a una semana de la elección general es altísimo. O sea, tenemos un gobierno razonablemente fuerte, tenemos una oposición razonablemente fuerte, y por eso quizás un poco las dudas de qué va a pasar el próximo domingo.
Ujú. ¿Y por dónde pasarían los factores que podrían inclinar la balanza, profesor, ya sea para el lado de Orsi o en el caso de la continuidad que representa Álvaro Delgado? Bueno, Álvaro Delgado representa un gobierno que lo hizo razonablemente bien en términos macroeconómicos. Indiscutiblemente Uruguay tuvo, y lo hizo muy bien en cuanto a la pandemia. El manejo de la pandemia. Y Álvaro Delgado fue una de las figuras de orquestando toda esta, ¿no?, despliegue gubernamental en estos tiempos un tanto difíciles. El Frente Amplio también llega muy robustecido después de 5 años de estar en la oposición, después de 15 años, como tú mencionabas, de estar en el gobierno, con 2 gobiernos del presidente Vázquez y un gobierno del Pepe Mujica. Haciendo una campaña, bueno, habiendo sufrido un desgaste notable para las elecciones anteriores, y por eso también el Partido Nacional pudo esto. El Partido Nacional llega con una coalición bastante robusta, ¿no? Que es una coalición de varios partidos: el Partido Colorado, que es el otro partido tradicional de la República, el Partido Independiente, y un grupo razonablemente nuevo que fue importante en la elección anterior, pero todo indicaría que va a disminuir muy fuertemente su votación, que es Cabildo Abierto, que sería más a la derecha. Después hay otros grupos, otros partidos, como el Partido Independiente, que sería el ala más de izquierda o centro-izquierda que tiene la coalición de gobierno. Y el Frente Amplio también llega con un despliegue muy amplio en el espectro ideológico, donde Orsi representaría el sector más moderado, más centrista, y con grupos, o sea, que apoyan su candidatura de este lado, versus a un ala más radical, si uno quiere, donde estaría el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros grupos del Frente Amplio. Entonces, más o menos llegamos en esa situación de 2 grandes grupos, 2 grandes coaliciones: la coalición de gobierno, que son muchos partidos, sin una organización centralizada, y un Frente Amplio, que son muchos partidos, pero sí con una organización partidista centralizada. Un poco lo que hubiese sido en su momento la concertación de Partidos para la Democracia. Estamos conversando con el doctor en ciencia política David Altman a propósito de las elecciones que se van a llevar a cabo este fin de semana en Uruguay, elecciones presidenciales, también para renovar Congreso y plebiscitos. Van a haber algunos plebiscitos bastante interesantes que de hecho vamos a comentar un poquito más adelante, profesor, pero antes de pasar a eso le quería preguntar respecto de este candidato que aparece como una suerte de tercera fuerza, ¿no? O por lo menos quien va en el tercer lugar en algunas encuestas, Andrés Ojeda, que algunos incluso lo han llegado a comparar con Javier Milei, le han puesto la chapa de Javier Milei uruguayo. Así veo en algunos medios de comunicación, profesor, yo no fui, me lavo las manos, pero por lo menos así sale. ¿Qué factor podría jugar en la elección? Por ejemplo, en primera vuelta, perjudicando un poco al candidato oficialista, o en una segunda. ¿Cómo ve o no cree que sea tan factor? No creo que sea una persona que esté por perjudicar a Delgado. Ciertamente yo creo que hay un convencimiento mutuo, tanto de Delgado como Ojeda o todos los otros. Hay otro candidato, Pablo Mieres del Partido Independiente, Manini Ríos de Cabildo Abierto. O sea, hay varios candidatos que compiten ahora el domingo, pero todos saben, por lo pronto, del oficialismo, que el lunes se cuadran todos para apoyar a quien gane, ¿verdad? Todo indicaría que va a ser Delgado, ¿no? Por la fuerza relativa interna de la coalición que tienen en cuanto a las encuestas de opinión pública. Ahora, hay un par de encuestas de opinión pública que salieron a principios de esta semana, a fines de la semana pasada, que indicaban que Ojeda estaba a 1 punto de Delgado y a 3 del balotaje. O sea, es decir, las diferencias todavía caen dentro de los márgenes de error. O sea, si bien existe esa posibilidad y algunas encuestas lo indicarían, nada hace pensar de que Ojeda se sobreponga. Lo que ha hecho Ojeda, que es interesante, es que ha hecho una forma de campaña radicalmente distinta dentro de lo que es las tradiciones del Partido Colorado, que es el partido de gobierno por excelencia en el Uruguay, ¿verdad? Por lo pronto del siglo XX. Entonces, Ojeda ha logrado romper ciertas estructuras que estaban más atadas, grandes líderes políticos como Sanguinetti, como Jorge Valle, que eran, ¿no?, más de una generación anterior. Y Ojeda es un muchacho muy joven,
y tiene una capacidad impresionante de utilizar toda esta nueva parafernalia de las redes, de distintas plataformas. Y por supuesto logró, no tengo ni idea cómo, esto se va a saber en un tiempo, pero seguramente ya hay información, logró levantar una suma de dinero importante para poder colocar todo esto en las redes de una forma importante. Es disruptivo para lo que ha sido el Partido Colorado, es disruptivo para lo que es el Uruguay y sus campañas tradicionalmente, pero creo que aún le queda. Ahora, la pregunta es, ¿está jugando para este partido o está jugando para un partido de aquí a 5 años? O sea, eso también es posible, no sería nada insensato pensar de que todo esto es un armado de terreno para una plataforma de lanzamiento para aquí a 5 años. El profesor mencionaba que obviamente está la atención puesta respecto de lo que pueda pasar en las presidenciales, también en la renovación del Parlamento, pero comentaba que también este fin de semana se van a tomar decisiones en términos de plebiscitos, y uno que ha llamado mucho la atención es el plebiscito jubilatorio. La Central Sindical Uruguaya, el PIT-CNT, logró recolectar las firmas para poner entonces este plebiscito que, entre otras cosas, llevará a decidir a la ciudadanía uruguaya si bajar la edad de jubilación a 60 años, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo y eliminar los fondos privados de pensión que ya se conocen como AFAP. ¿Qué consecuencias podría tener esto y cómo se ve el panorama también? Porque significaría una situación muy importante en términos de la seguridad social en Uruguay. No, sería una cosa, un terremoto político-económico si se aprueba esta iniciativa popular. Lo primero, en Uruguay los ciudadanos tenemos la posibilidad de, si juntamos el 10% del padrón electoral, proponer una iniciativa popular de reforma constitucional, y lo que se decida en las urnas, independiente de lo que digan todos los políticos electos, es ley. ¿Ah? O sea, si la ciudadanía gana la mayoría, la mitad más uno, lo que se decida es ley. Se entra en la Constitución independientemente de todos los gritos que puedan pegar los políticos. Esto es algo que en países como Chile sería ciencia ficción pensado. Pero, bueno, después podemos charlar de eso, que hubiese pasado si en Chile hubiésemos tenido estas cosas 5 años atrás, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, el movimiento sindical logró juntar las firmas necesarias que fueron validadas por el cuarto poder del Estado, la Corte Electoral, y tenemos esta votación el próximo domingo. Para que esta votación sea válida, como les mencionaba, necesita la mitad más uno de los votos, y no puede... y esto determina estos puntos que tú mencionabas: bajar la edad de retiro a 60 años, la eliminación de las AFAPs, de las AFPs en lenguaje chilensis, y el hacer el paralelismo entre el salario mínimo y la pensión mínima. Los críticos, entre ellos todos los candidatos a la presidencia de la República, inclusive el candidato Orsi, ¿verdad?, del Frente Amplio. El Frente Amplio es el único partido que está partido a la mitad, donde la mitad, bueno, no sé cuánto exactamente, porque no sabemos la proporción de fuerzas, pero grupos muy importantes del Frente Amplio apoyan esta iniciativa popular, y grupos muy importantes, entre ellos el de Orsi mismo, dicen que no, que esto es un suicidio económico-político, ¿verdad? ¿Cuál sería la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que Uruguay es un país muy avejentado, posiblemente más que Chile ya hace un buen tiempo, y significaría el colapso de la seguridad social. Entiendo yo. Significaría que durante 30 años, calculando la esperanza de vida, un poco menos, un poco más, tanto da, la persona va a estar inactiva o haciendo piruetas para llegar y teniendo una pensión bastante pobre y magra, porque no ha habido apoyo o capitalización individual. Todo esto surge porque el año pasado hubo una reforma al sistema de seguridad social, donde se aumentó gradualmente, se iba aumentando la edad de retiro hasta llegar a 65 años, tanto en hombres como mujeres, y obviamente donde las AFAPs, las AFPs, tienen un rol muy importante en la capitalización.
de la persona en la pensión futura, y donde ciertamente el movimiento sindical se queja de que las comisiones cobradas, bueno, un poco lo que tuvimos en Chile también en los últimos años, esta discusión es muy parecida, ¿no? Y bueno, lo que se va a lograr es bajar el salario mínimo nacional, porque como dicen, bueno, vamos, que la pensión mínima sea igual al salario mínimo. Lo que van a lograr es básicamente artificialmente bajar el salario mínimo para que la pensión sea bajita, para poder cubrirla a todos los abuelos. Como el chiste del genio de la botella. Exactamente. Entonces, esta es una de las votaciones directas que tenemos los uruguayos. La otra surge del Parlamento y es otra reforma constitucional que permite los allanamientos nocturnos por orden de juez en lugares donde la justicia crea que hay actividades ilícitas. Eso en el Uruguay está prohibido. Es uno de los pocos países que yo conozca donde, por más que haya orden de juez y todas las garantías del caso, el Estado no podría entrar a tu casa en la noche simplemente porque es de noche. Eso está en la Constitución de la República. Entonces, lo que se pretende justamente con este otro voto, que es independiente totalmente a todas las otras votaciones, cada una de estas votaciones que estoy mencionando, sea lo de las pensiones o el allanamiento, es independiente de lo otro. No tenés que votar una cosa, la otra. No, vos hacés lo que querés. Le permitiría al Estado ingresar a moradas donde se presume que hay tráfico de drogas, donde hay actividades delictivas, etcétera, etcétera, por más que sean las 3 de la mañana, ¿verdad? Esto fue una votación que se aprobó, un pedido de los legisladores del Parlamento. Hay un procedimiento de reforma constitucional que viene por ese lado, pero cualquier cambio en la Constitución del Uruguay tiene que ser aprobado directamente por la ciudadanía. No hay cambio válido si no es aprobado por nosotros. Bueno, varias cosas entonces a las cuales estar pendientes para este fin de semana en Uruguay. Profesor David Altman, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros y vamos a estar requiriendo su ayuda a futuro, por cierto. Que esté muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Chau, chau. Adiós. Ahí estábamos entonces conversando con el doctor en ciencia política, profesor de la Pontificia Universidad